Terrenos expansivos. En este vídeo se pretende que el técnico adquiera ciertos conocimientos sobre los terrenos expansivos y sepa cómo proceder cuando se lo encuentre. Hay técnicos que le tienen cierto temor a los terrenos expansivos y es porque no lo conocen, pues hay una frase que dice: se deja de temer aquello que se empieza a entender. En esta primera parte se tratará de los daños que surgen por descenso o contracción del terreno. En la segunda parte trataremos los daños que surgen por la expansividad de las tierras. Los terrenos expansivos, también llamados de bujeo, presentan el inconveniente de que al humedecerse aumentan de volumen y se elevan, mientras que cuando se desecan se contraen y descienden, ocasionando daños a los edificios. Cuando se desecan aparecen grietas en su superficie que, si son importantes, se puede llegar a introducir la mano y, dependiendo de su expansividad, suele llegar hasta la profundidad de 3 o 4 metros, que es donde el terreno tiene una humedad constante conocida como capa activa. Por las grietas que aparecen en el terreno y que son mayores al final de la época calurosa, al penetrar el agua de lluvia, si encuentra un estrato impermeable, se forman bolsas de aguas colgadas, que no se deben confundir con el nivel freático. En terrenos expansivos se puede producir expansividad por hinchamiento de las tierras, disminución de volumen por saturación de agua, asiento, colapso o asiento elevado del terreno, desecación y retracción, suspresión por aguas colgadas. El suelo humedecido es muy pegajoso y plástico y al amasarlo deja manchadas las manos. Si el terreno está seco es duro y aparece fisurado, pudiéndose partir con dificultad con las manos. En taludes se desprenden trocitos muy duros. En estado seco se agrieta la superficie dependiendo la profundidad de la grieta de la expansividad, que lo más usual es que llegue hasta 2,50 o 3 metros y se le llama profundidad activa o capa activa. Parten con rapidez las vallas de fábrica y las aceras. En invierno no suelen existir hormigueros en terreno expansivo, porque al hincharse el terreno termina comprimiéndolo y cerrándolo. En estado seco, el terreno adquiere una resistencia aproximada de 4 kilopondios centímetro cuadrado y en estado húmedo oscila alrededor de 1 kilopondio. Si el terreno se encuentra en estado seco y se hace trabajar a 4 kilopondios, al inundarse de agua se producen asientos elevados. Al desecarse la tierra puede surgir una rotura en el sentido longitudinal de la acera, que se le llama efecto de borde. Para que el terreno le perjudique menos a la acera, es preferible ejecutarla cuando no se encuentre ni muy húmedo ni muy desecado. Una forma de reducir los daños en las aceras consiste en colocar bajo ellas grava gruesa de igual diámetro para que existan huecos y le llegue menos expansividad de las tierras, y en sus bordes dados de hormigón para que apoyen un poco más profunda y no quede tan superficial. Hay aceras que descienden en toda su superficie, ya que las retracciones y la expansividad se manifiesta con mayor intensidad en la superficie y a medida que desciende se va reduciendo hasta llegar a la profundidad activa, que aunque el terreno sea expansivo, a esa profundidad, al existir una humedad constante, ya no se manifiesta. Los tabiques no se deben colocar sobre solera, ya que al desecarse las tierras descienden y rompen, como podéis ver en esta fotografía. En planta baja se deben colocar forjados sanitarios. Las vallas de obra de fábrica, al tener una cimentación muy superficial, es de lo primero que rompen, ya que se producen asientos y giros que la inclinan o rompen por cortante. El giro sucede cuando desciende más un lado de la cimentación. Una solución para que no surjan daños en las vallas por descenso o expansividad consiste en realizar dados de hormigón a mayor profundidad, colocar vigas que no queden en contacto con el terreno y apoyar en ella las vallas. Os voy a contar un caso interesante de lo que le sucedió a 3 chalés que lo construyeron de muro de fábrica de ladrillo en un terreno muy expansivo. El primer chalet entró en ruina ya que se produjeron asientos y giros de la cimentación, como podéis ver en las 3 primeras fotografías,
En las dos restantes podéis ver cómo rompieron los tabiques al descender las soleras. El segundo chalet, cuando comenzaba a romper, el propietario, para que no entrara en ruina, todos los años le colocaba a las grietas barras de acero, grapándolas y las tapaba con mortero. Al propietario del tercer chalet le dijeron que un terreno en continua humedad, la expansividad no se manifestaba, y a todo alrededor del chalet le colocó bastantes aspersores para tener continuamente saturado de agua el terreno. Un año se marchó de vacaciones en época de bastante calor y los aspersores dejaron de funcionar y se produjo una gran desecación de las tierras y descenso de la cimentación, y cuando vino se encontró con bastante rotura. Un terreno en continua humedad no resulta peligroso, pero sí cuando le falta el agua. En estos casos, una solución que va bien consiste en recalzar la cimentación como se indica en la figura, dejando un espacio debajo del cimiento existente. Si la estructura hubiera sido de pilares, las zapatas se podían recalzar por sus laterales como se indica en la figura, dejando un espacio en su zona inferior para evitar la expansividad, y también se podían recalzar con micropilotes. En la figura se puede ver la situación de un chalet en terreno expansivo situado en ladera. En la zona menos profunda, al desecarse el terreno y producirse descenso, durante la propia ejecución comenzaron a surgir grietas, como se puede apreciar en la fotografía. Si un cimiento se ha ejecutado en terreno húmedo, cuando se deseque se contraerá y se producirá descenso. Es lo que le está sucediendo a este edificio en la zona menos profunda. Si se hubiera ejecutado en terreno desecado, al humedecerse, si la carga es superior a la que pueda soportar el terreno, descenderá. Si una losa se ejecuta muy superficial, al desecarse las tierras, su perímetro queda emboladizo y surgen daños, y si se humedece el terreno, como está poco comprimido, al expandirse, la eleva. Es preferible realizar un sótano para que la losa esté más profunda, y si no es posible, realizar un terraplenado con zahorra, como se indica en la figura. Los terraplenados con terreno expansivo, cuanto más se compacte, mayor será la expansividad al mojarse, y cuanto menos se compacte al inundarse, mayor es el peligro de colapso. Si el terraplenado se realiza con las tierras secas, al humedecerse aumenta de volumen, y se ejecuta con las tierras mojadas, al secarse produce retracción con la aparición de grietas. Las cimentaciones muy superficiales de zanja corrida quedan muy afectadas, como la de la fotografía, que se ejecutó en época húmeda. Al desecarse el terreno surgen grandes descensos y es más acusado en viviendas aisladas. La profundidad más adecuada para cimentar es donde las tierras tienen una humedad constante y no se manifiesta la expansividad, y que se llama profundidad activa, y que depende de la expansividad del terreno, y que con frecuencia se encuentra una cota de menos 2,50 y menos 3 metros. En las viviendas de esta fotografía han surgido daños después de muchos años construidas. Se han dado casos de viviendas que en época de grande sequía han surgido daños cuando antes no le habían sucedido. Ello es debido a que la cota de la profundidad activa depende del grado de expansividad y de la época de sequía. Si el terreno es muy expansivo y la sequía es muy grande, afecta a mayor profundidad, que puede llegar hasta una cota de menos 4 metros, y si la cimentación se ejecutó a menos 3 metros, lo más normal es que no haya tenido nunca problemas, y en un caso excepcional como este tenga daño, que depende de la profundidad del cimiento. Si la vivienda se va a ejecutar de muros de carga, se evitan problemas si se realizan zapatas más profundas y vigas que no queden en contacto con el terreno, y sobre ellas se colocan los muros y el forjado sanitario. Esto también tiene la ventaja que se evita la humedad y capilaridad, que es muy frecuente en las viviendas de planta baja con muros de fábrica. Hasta ahora hemos visto daños de descenso por desecación, y a partir de ahora veremos por expansividad. Si el terreno del interior de la vivienda está húmedo y el del exterior desecado, se produce un empuje hacia el exterior, y al contraerse el terreno exterior,
el borde de la cimentación desciende y se producen asientos y giros, como le ha sucedido a la edificación de esta fotografía. En un asiento de consolidación, como se indica en la figura, es como si el terreno empujara a la solera y los zunchos hacia arriba, pues lo mismo sucede cuando el terreno se hincha y expande. En la primera fotografía vemos un zuncho que ha roto en su zona superior por expansividad de las tierras, y en la segunda fotografía vemos en un zuncho una línea horizontal que es la señal de hasta dónde llegaban las tierras y que se ha excavado para que no lleguen al zuncho y lo eleve. La mayor expansividad se manifiesta en la zona superior del terreno y como la acera tiene muy poco peso, la eleva con facilidad. Una forma de evitar que la eleve es que no esté en contacto con el terreno, como se indica en estas figuras. Se suele llamar presión de hinchamiento a la carga que contrarresta la expansión con el terreno inundado, y en este caso, como la acera prácticamente no pesa nada, la eleva fácilmente, ya que es lo más superficial. En las aceras donde existen pozos de registro, al existir mayor humedad, se expande la tierra y eleva la acera en esa zona. Las casetillas de contadores y las pilastras de las cancelas, como la cimentación es muy superficial, las eleva y las inclina con facilidad. Si queremos evitar que esto suceda, se debe realizar la cimentación a mayor profundidad. La cimentación de la farola, como es pequeña y muy superficial, la saca del terreno y las farolas se inclinan poco a poco hasta que terminan cayendo al suelo. Hay vallas que la elevan como la de la primera fotografía, pero cuando existe tierra en un lado le ocasiona un empuje lateral que desplaza la valla y le rompe con una fisura en horizontal cerrada por cortante, como se indica en la figura y como se puede ver en la fotografía. En la fotografía se puede ver cómo el empuje lateral ha roto y desplazado la pared del lateral de la entrada del ovoide y cómo ha movido el bordillo de la calle. El empuje lateral le afecta más a los elementos de poca altura, como son las piscinas infantiles. En la primera figura tenemos un descenso de las esquinas por desecación del terreno exterior y en la segunda figura la misma rotura por expansividad de las tierras bajo el interior de edificación y que en este caso se pueden dar también las dos situaciones al mismo tiempo. Si nos fijamos en la fotografía, toda la rotura comentada a primera vista nos da la impresión de que es un asiento de los extremos. Para salir de la duda, observamos detalle y al entrar en el edificio encontramos tabique en el centro de este en contacto con la fachada que se han elevado y confirma que es una elevación de la zona central. En la figura aparece una fisura y para que veáis el tipo de rotura, en el pórtico primero aparecen fisuras por elevación de dos zapatas de los extremos y en el pórtico derecho fisura por asiento de una zapata central de fachada. Las fisuras son iguales en la pared de fachada, pero distintas en la de los laterales, que nos confirman el tipo de rotura y no la confundamos. Confío que este vídeo os sea de utilidad. Seguiré subiendo más vídeos de problemas en la construcción con posibles soluciones. Os presento las portadas de los libros que he publicado para que os sirva de referencia por si queréis proponer temas que os interese y darle preferencia en los siguientes vídeos. Ya sabéis que podéis suscribiros a este canal y seguir recibiendo todos los vídeos que realice.